¿Qué harías si descubrieras el mayor secreto de tu vida? Clara Hastings tenía una respuesta simple: enfrentar la verdad, sin importar el costo. Pero cuando descubre que la verdad, algo aún más aterrador surge, y a los más cercanos a ella, la verdad oculta e inquietante de esta historia, sacude el fundamento de una persona, no solo una persona, sino las estructuras de poder de un mundo entero. La sala del tribunal estaba llena de un silencio opresivo, del tipo que parecía sofocar cualquier sonido, cada susurro silenciado por el peso del momento. La luz del débil sol de invierno luchó para penetrar las ventanas de altura, lanzando vigas pálidas a través de los paneles de roble oscuro, que alineaban la habitación, cuyos crujidos y gemidos resonaban en la quietud. El pesado reloj en la pared marcaba metódicamente, su sonido rítmico cortaba el aire, marcando cada paso segundo como si también entendiera la gravedad de lo que se estaba desarrollando. Las filas de los espectadores se sentaron en quietud tensas, cambiando inquietamente en los bancos duros, sus movimientos inquietos resonando contra la tranquilidad casi tangible que se apoderó de la habitación. Debajo del techo abovedado, la atmósfera se sintió como si estuviera conteniendo la respiración, esperando una conclusión inevitable. En el corazón de todo, Clara Hastings estaba sola, su pequeño marco tenso de desafío. Apenas 24 fías, su rostro juvenil estaba pálido, pero sus ojos, afilados y resueltos, brillaban con una fuerza tranquila que traicionaba ningún miedo o incertidumbre que uno podría esperar de una mujer en su posición. Se quedó cubierta con un simple chal gris, su tela tirando firmemente alrededor de sus hombros, sus nudillos blancos de la tensión en su agarre. Los ojos de la habitación siguieron cada movimiento, pero Clara no se estremeció, su mirada permaneció fija, inquebrantable, en el juez, mientras él se sentaba muy por encima de ella, detrás de su imponente banco. Su figura se alzaba sobre ella, sus túnicas oscuras contra la pulida madera de la sala del tribunal, su presencia dominando pero de alguna manera fría. Culpable. La palabra cayó de sus labios como una piedra cayendo en agua quieta, su impacto reverberando por toda la habitación, llevando un peso que parecía presionar el aire que respiraron. Su voz era firme, deliberada, pero había un débil temblor que traicionaba la tensión detrás de sus palabras. Los jadeos se extendieron por la galería, algunos con incredulidad, otros en renuncia. Pero Clara no se estremeció. Ella no miró a los espectadores, o a los prensados garabateando furiosamente en sus cuadernos. Sus ojos verdes, brillantes y claros, estaban encerrados en el juez, su rostro una máscara inexpresiva, que no traicionaba nada de las emociones girando debajo. Cuando él continuó, rechazando su súplica con una simple «la oración se mantendrá», no se movió por un largo momento. Luego, en silencio, ella habló, su voz fría pero incluso: «Gracias, honor». No fue gratitud, fue un reconocimiento final de un sistema que no tenía poder para cambiar. Las palabras dejaron un eco amargo en la habitación, colgando en el aire mucho después de que las llevaron. El sonido de sus zapatos raspando contra el piso de piedra era rígido en la habitación silenciosa, un recordatorio afilado e irregular de la finalidad del momento. Mientras fue escoltada, la galería cambió, una exhalación colectiva de incredulidad, murmurando a raíz de lo que acababa de ocurrir. Había algo inquietante en el aire, una sensación de que la historia estaba lejos de terminar. Agatha Marpel, sentada en silencio en la parte trasera de la habitación, tomó la escena con una calma que solo los años de experiencia podrían proporcionar. El detective anciano, su pequeño marco que se mezclaba con la multitud, pasó desapercibido por la mayoría. Sus manos descansaban ligeramente sobre su regazo,
su expresión ilegible, excepto por el leve estrechamiento de sus ojos, mientras observaba al juez. Había algo en él, una inquietud, una prisa sutil en la forma en que reunió sus papeles y descendió del banco. Su postura rígida, la opresión alrededor de su boca, hablaba de un hombre acostumbrado a controlar, pero había una grieta en esa fachada, algo que no se sentó bien. Agatha siguió cada uno de sus movimientos con la intensidad de un halcón, y cuando pasó a Clara sin mirarla, su mente comenzó a girar. Había algo más en esto, algo que aún no estaba viendo. Agatha se quedó quieta por un momento, dejando que la escena se asentara en su mente como un rompecabezas que no pudo completar. Los murmullos de la galería se desvanecieron cuando la multitud comenzó a dispersarse, pero en el fondo de su mente, las palabras «su honor ha sido muy particular sobre este caso» reverberaron, una frase que había escuchado entre dos empleados. Se había dicho a la ligera, casi como si fuera arrojado en una conversación casual, pero llevaba una corriente subterránea que Agatha reconoció de inmediato. Había algo aquí, algo que necesitaba un escrutinio más cercano. Se puso de pie, alisando su falda, mientras se dirigía hacia la salida. El aire frío afuera la golpeó como una pared, pero ella no se estremeció. Sus ojos escanearon la multitud, señalando a los dos hombres parados cerca del Palacio de Justicia. Pillares. Uno era alto y angular, con un comportamiento agudo y pulido, el otro más corto, con una cara redonda y rojiza. Estaban hablando en tonos silenciosos, y Agatha, siempre el observador, atrapó cada palabra. «Hay algo extraño», dijo el más alto, su voz aguda y llena del tipo de autoridad que vino con años de práctica en una sala del tribunal. «La decisión de su honor, es la primera vez que hemos visto algo como esto». Su voz cayó a un susurro, pero Agatha estaba lo suficientemente cerca como para escuchar el peso detrás de sus palabras. El hombre más corto, su rostro se sonrojó, sacudió la cabeza despectivamente. «No seas ridículo, Hawkins», murmuró. «Sabes la presión que está bajo, presiones no vistas, es mejor no cavar en ella, presiones invisibles». La frase llamó la atención de Agatha, sus oídos pinchando las palabras mientras se acercaba, ajustando su chal con la pretensión de ser absorbida en las palomas que se picoteaban cerca de los escalones del tribunal. Mantuvo su mirada en otro lugar, pero cada instinto gritaba que había algo que necesitaba aprender aquí. Se acercó un poco más, lo suficiente como para escuchar las palabras, pero no lo suficiente como para ser notada. Los dos hombres, después de algunos intercambios rápidos más, se alejaron y comenzaron a descender los escalones. Sus voces se desvanecían mientras caminaban. Agatha los siguió. Sus pensamientos volcaban la conversación como un rompecabezas que estaba desesperada por resolver. Cuando llegaron al fondo de las escaleras, Hawkins, el más alto de los dos, buscó en su bolso, derramando papeles en el suelo. Uno de ellos, un libro de cuero desgastado, se abrió con un ruido sordo. La portada estaba agrietada, los bordes se deshacían, y fue el tipo de cosas que tenían años de historia dentro de sus páginas. Agatha, con sus movimientos fluidos y elegantes, se inclinó para recogerlo. «Disculpe, señor», llamó con un tono ligero, desarmadora. «Parece que ha dejado esto». Hawkins, su rostro endureciéndose de irritación y vergüenza, se miró un rápido agradecimiento, mientras le quitaba el libro con mayor rapidez. Cuando sus manos se cepillaron brevemente, Agatha vio un vistazo a la página abierta, y sus ojos afilados reconocieron algo inmediatamente: un nombre. El nombre, aunque no desconocido, era uno que nunca había visto en tal contexto, y le envió un escalofrío por la columna vertebral. Se había tirado un hilo.
y ahora dependía de ella seguirlo hasta su fin. La sala del tribunal era un espacio cavernoso, sus paredes llenas de un silencio misterioso que parecía estirar el tiempo en sí mismo. El débil susurro de los papeles, la baraja de pies apenas perceptible, todo se sintió exagerado en la quietud. El aire colgaba pesado, teñido con el más leve aroma de madera y polvo viejos, un marcado contraste con los pisos de mármol fríos e insensibles debajo. La luz del sol que se filtraba a través de las altas ventanas, apenas parecía tocar la penumbra adentro, lanzando vigas débiles y fantasmales que parpadearon y desaparecieron tan rápido como llegaron. Cada segundo parecía arrastrarse, y sin embargo, Clara Hastings estaba congelada en el corazón, su rostro pálido, su postura rígida con una mezcla de desafío e incredulidad. Con solo 24 años, exudó una fuerza tranquila, que desmiente la gravedad de su situación, sus ojos verdes feroces con una determinación tácita que la hizo parecer mayor, más sabia, como si hubiera visto demasiado para alguien tan joven. Sus labios se presionaron en una línea dura, no por miedo, sino por el esfuerzo que se necesitó para evitar temblorear. Sus manos estaban apretadas a sus costados, la única señal de la tormenta que se preparaba dentro de ella. Las palabras del juez resonaron en su mente mucho después de que se hablaron. Culpable. La palabra la golpeó con la fuerza de un martillo, pero ella no se estremeció, su mirada permaneció encerrada sobre él, inquebrantable. Ya que la oración fue transmitida, no fue solo una decisión sobre su futuro, se sintió como un veredicto final sobre todo lo que había trabajado, todo en lo que creía. Los murmullos de los espectadores llenaron el aire a su alrededor, pero eran sonidos distantes, como si vinieran de otro mundo, uno en el que las cosas no estaban tan mal. Su mundo se había destrozado con esa palabra. La voz del juez continuó, pero la mente de Clara ya se había retirado en una ira silenciosa, una que roe su interior, apretando su pecho con cada respiración. Cuando la llevaron, su expresión permaneció ilegible, traicionando nada a las personas que la vieron irse. Nunca sabrían cómo se sentía ser destrozado de tal manera, y, sin embargo, en medio del caos y los susurros, había un observador que no cambió su mirada del juez, Agatha Marpel, el detective de ancianos, sus ojos afilados en cada detalle, cada movimiento sutil, estaba tan tranquilo como siempre. Su rostro era una máscara de observación tranquila, pero su mente ya estaba girando, juntando el rompecabezas que había sentido desde el principio. La tensión en la habitación era palpable, pero había algo más, una corriente subterránea más profunda y oscura que no podía ignorar. Las acciones del juez fueron demasiado deliberadas, demasiado precisas. Ella lo había atrapado en la forma en que se movía, la forma en que descartó a Clara con apenas una mirada, la forma en que su postura cambiaba cuando pensaba que nadie estaba mirando. Había algo apagado, algo que no se sentó bien. Agatha se quedó quieta, dejando que el peso del momento la lavara, dejando que las piezas del rompecabezas se asentaran en su lugar. Había escuchado los murmullos antes, los susurros sobre el comportamiento peculiar del juez, la corriente subterránea de la tensión que parecía seguirlo a donde quiera que fuera. Era como si un peso hubiera descendido sobre él, algo que no podía sacudir. Y ahora, cuando el juicio de Clara terminó de una manera que se sintió injusta, Agatha sabía que esto era solo el comienzo de algo mucho más intrincado. Su mirada cambió sutilmente hacia el grupo de hombres reunidos cerca de los escalones del tribunal. Dos figuras estaban separadas de la multitud, una alta y angular, la otra más corta con una cara rojiza. Estaban hablando en voces bajas, pero los agudos oídos de Agatha atraparon cada una de sus palabras. «Hay algo mal aquí», dijo el alto, su voz, un murmullo bajo. «Algo está activado sobre este caso,
El juez, su decisión, es demasiado preciso, demasiado deliberado. El hombre más corto sacudió la cabeza, su voz teñida de impaciencia. Lo estás pensando demasiado, la presión es demasiado para él, eso es todo. Ha estado bajo estrés desde entonces. Se fue, como si se diera cuenta de su deslizamiento, pero Agatha ya lo había atrapado. Bajo estrés desde que pensó que su pulso se aceleró. El hombre más alto no respondió, pero su expresión problemática hablaba mucho. Agatha los observó por un momento más, luego se movió hacia ellos con una gracia casual. Estaba lo suficientemente cerca como para escuchar sus voces, pero no lo suficientemente cerca como para ser notado. Un parpadeo de reconocimiento pasó entre los dos hombres cuando comenzaron a alejarse, pero fue el sonido susurrante de la bolsa del hombre más alto lo que llamó la atención de Agatha. Los documentos se derramaron de él, uno de los cuales, un libro de contabilidad andrajoso, obtuvo la luz a medida que se abría. Agatha se inclinó para recuperarlo, ofreciendo una sonrisa educada mientras la devolvía. Cuando sus dedos cepillaron, ella vislumbró la página. Sus ojos se entrecerraron. El libro mayor no solo estaba lleno de nombres, era un mapa, una hoja de ruta de algo más oscuro, y allí, entre los nombres, estaba Clara Hastings, marcada con un peculiar círculo rojo. Se destacó como una advertencia. Ningún otro nombre en el libro mayor llevaba tal marca, y Agatha sintió que el peso de él se asentaba en gran medida en su pecho. Algo estaba mal aquí, terriblemente mal. Observó cómo el hombre rápidamente arrebataba al libro mayor, su expresión apretada con irritación, y lo cerró con una finalidad, que se sentía demasiado apresurada, demasiado defensiva. Agatha se quedó allí, su mente ya estaba trabajando sobre las implicaciones. Clara Hastings no fue solo otro caso, ella era parte de algo mucho más grande, algo que corría más profundo de lo que podría haber imaginado. Los pensamientos de Agatha corrieron mientras se dirigía hacia las puertas del tribunal. Su mente ya reunía los fragmentos que había reunido. El caso de Clara era solo un hilo, uno que la llevaría al corazón de un misterio mucho más oscuro. El mundo de la justicia no era lo que parecía ser, y Agatha Marple iba a descubrir exactamente lo que había debajo de su superficie pulida. Las manos de Agatha, delicadas pero firmes, descansaban ligeramente sobre la correa de cuero desgastada de su bolso, su postura impecable y compuesta. Hubo una opresión casi imperceptible en su agarre, una sutil indicación de que sus pensamientos estaban lejos del exterior tranquilo que proyectó. Vi, respondió ella, su voz suave y deliberada, con un peso que sugirió una comprensión más profunda de lo que reveló. Y entiendo por qué estás molesto, pero debes mantener la calma, señorita Hastings. Hay mucho que ganar del pensamiento claro en momentos como estos. El aliento de Clara se apestó en su pecho, con los ojos muy abiertos con frustración y una súplica urgente y tácita de claridad. Por un momento, apareció como si pudiera irrumpir en otra protesta, pero el momento fue interrumpido abruptamente. Bellamy, siempre el cauteloso, colocó una mano estable en su temblor y hombro. Su voz, aunque suave, tenía una corriente subterránea de autoridad, un recordatorio de la dinámica de poder en juego. Señorita Hastings, dijo, su firma de tono pero tranquilizadora. Debes confiar en mí. Estas acusaciones salvajes, tu ira, harán más daño que bien. Necesitamos permanecer medidos, no importa cuán profundamente funcionen tus emociones. Agatha inclinó su cabeza muy ligeramente, sus labios se curvaban en las sonrisas más extrañas, una que llevaba una comprensión tácita. La verdad, dijo, sus palabras casi un susurro, tiene una forma de revelarse, señorita Hastings. Aférrate a tu fuerza por un tiempo más, tiempo.
La mirada de Clara se demoró en Ágata por un momento, como si hubiera buscado algo sólido para aferrarse en medio de su tormenta. Hubo un débil parpadeo de algo, tal vez la confianza, antes de que se permitiera ser llevada por Bellamy. Sus hombros cayeron en agotamiento, y cuando desapareció por el pasillo, lanzó una última mirada persistente sobre su hombro hacia Ágata, como si tratara de encontrar un parpadeo de esperanza en su presencia. Cuando el sonido de sus pasos se desvaneció en el zumbido caótico del Palacio de Justicia, Ágata se detuvo, su postura inquebrantable, su mente afilada como siempre, comenzó a examinar los fragmentos del rompecabezas que había observado durante todo el día, la prisa inusual del juez, la sutil inquietud entre los empleados de la corte y la apasionada protesta de Clara. Nada de eso se sumó a una simple prueba que salió mal, algo mucho más intrincado, mucho más peligroso, se desarrollaba debajo de la superficie. Ágata ajustó su bufanda con cuidado deliberado, sus dedos cepillaban la tela, mientras se giraba hacia las escaleras. Sus ojos ahora brillaban con el destello de alguien al borde de descubrir una verdad escondida. Se movió a través de los corredores superiores más tranquilos del Palacio de Justicia, los sonidos de la bulliciosa sala de abajo en un zumbido apagado. Esta sección del edificio se sentía diferente, más solemne. Las pesadas puertas de madera se alinearon como centinelas silenciosas. Sus brillantes placas de identificación de latón atrapaban la tenue luz de la tarde. Cada paso que dio fue medido, sus zapatos sensibles tocando suavemente contra el piso pulido, resonando en la quietud del corredor. La bufanda de crema que sostenía en sus manos no era más que una excusa endeble para su presencia aquí, pero cumplió su propósito, sin sospechar, ya que se detuvo cerca de una puerta marcada como juez H. Whitmore. Fue un ligero movimiento, un cambio apenas perceptible en el ángulo de su cuerpo, que atrajo su atención a la brecha entre la puerta y su marco. A través de él, Ágata vislumbró las cámaras del juez. La habitación estaba designada oscura, con ricos paneles de madera, que parecían absorber la luz del fuego parpadeante. El brillo del hogar arrojó largas sombras en los estantes de los tomos legales, que se alinearon en las paredes. Su mirada apareció en el escritorio, donde, apenas visible debajo de un montículo de papeles, yacía una carta. Su sello distintivo, una cresta rodeada por el texto latino, inmediatamente llamó su atención. Era el tipo de sello utilizado por familias antiguas y bien establecidas con influencia en los niveles más altos de la sociedad. Los ojos afilados de Ágata se estrecharon mientras intentaba distinguir el contenido de la carta, pero la escritura era demasiado débil para descifrar su posición. Aún así, la presencia del sello, tan deliberadamente colocada en las cámaras del juez, encendió los nervios en su interior. Ella inclinó ligeramente la cabeza, reflexionando sobre si la carta se había dejado allí intencionalmente, tal vez para que alguien lo encuentre, o si era simplemente descuido. Antes de que ella pudiera satisfacer sus pensamientos aún más, el sonido repentino de pasos apresurados interrumpió su tren de pensamiento. El empleado, un joven con cabello arenoso, y un aire ansioso y perpetuamente nervioso, se puso a la vista desde detrás del escritorio. Su rostro se sonrojó en el momento en que la vio parada allí, y apresuradamente alcanzó la puerta, con la intención de cerrarla. «Madame», dijo con una voz que rompió un poco con nerviosismo, «no deberías estar aquí». Ágata, inmutada, permaneció donde estaba parada, su postura inflexible pero irradiando una autoridad tranquila. «Oh, le pido perdón», dijo, su tono suave y medido, como el calor de una suave brisa. «Estaba buscando mi bufanda. Qué torpe de mi parte. Pensé que podría haber explotado aquí de alguna manera». El empleado dudó,
su mano todavía en la puerta, y por un instante, hubo un parpadeo de incertidumbre en sus ojos. No estaba seguro de si reprenderla, o disculparse por la interrupción. La expresión de Agatha se mantuvo serena, sus ojos inquebrantables, mientras permitía que el silencio se estirara el tiempo suficiente para incomodarlo. Finalmente, cedió. No veo nada por el estilo, señora. Por favor, si no le importa, dijo. Su voz se tensó. Por supuesto, respondió Agatha, asintiendo gentilmente. Lamento terriblemente molestarte. Hizo una muestra de retroceder. Sus ojos se lanzaban brevemente al escritorio donde la carta, ahora ocultada por debajo de un blotter, estaba oculta a la vista. Su mente se aceleró con nuevas preguntas. ¿Qué era tan importante sobre esta carta? ¿Por qué el empleado había reaccionado con tanta nerviosismo? ¿Qué papel jugó el juez en todo esto? Con un asentimiento final y educado, Agatha se volvió, ajustando su bufanda como si no hubiera ocurrido nada. Sus pasos resonaron suavemente por el corredor, mientras se alejaba, pero sus pensamientos permanecieron encerrados en los límites de las cámaras que acababa de visitar. Esa noche, cuando el cielo se oscureció sobre el pueblo y la primera de las lámparas de la calle parpadeó, Agatha se sentó en su sala de estar, un fuego crepitando alegremente en el hogar, pero a pesar del calor de la habitación, su mente estaba fría con sospecha. Se sentó allí, tejiendo agujas inactivas a su lado, la lana descansando intacta, como el misterio que colgaba en el aire. La imagen de la carta con su sello distintivo, el comportamiento nervioso del empleado, y la presencia fría y distante del juez en la corte, todo giró en su mente. No fue suficiente para formar una teoría concreta, pero fue suficiente sembrar la semilla de la duda, para hacerle cuestionar lo que realmente estaba sucediendo detrás de escena. Mientras la luz de fuego parpadeaba y bailaba a través de la habitación, la mente de Agatha reconstruyó los detalles sutiles, cada pista, cada duda, y ella sabía sin duda que este caso era mucho más complejo de lo que parecía. La negativa del juez a encontrarse con la mirada de Clara Hastings, su manera abrupta y la extraña urgencia de toda la situación, todo apuntaba a algo oculto debajo de la superficie, algo que Agatha Marple estaba decidida a descubrir. Las decisiones del juez siempre habían llevado un cierto ritmo, una precisión casi mecánica que daba la impresión de un hombre que tenía todo bajo control. Pero cuando Agatha estaba parada en el pasillo con poca luz, la carta con su sello distintivo, una cresta rodeada de un antiguo texto latino, permanecía en su mente. No fue solo la carta la que la perseguía, sino la conexión que sugería, una mucho más intrincada que el mero protocolo de procedimiento. Su mirada cayó sobre las llamas parpadeantes en el hogar. La calidez crepitante ofrecía poca comodidad, mientras su mente se manifestaba con posibilidades. El juez, con su comportamiento severo y casi desconcertante, parecía un hombre que tenía el poder de manipular toda la sala del tribunal con una mirada. Sin embargo, debajo de esa fachada de control, había una historia enterrada profundamente, una que Agatha estaba decidida a descubrir. Se permitió una leve sonrisa, los dedos alcanzando instintivamente las agujas de tejer a su lado, su suave clink el único sonido en la habitación de otra manera tranquila, mientras reanudaba su trabajo constante y tranquilo. Había estado en los corredores superiores del Palacio de Justicia anteriormente, un lugar muy alejado de la sala de la sala de la sala de la sala de madera, donde las pesadas puertas de madera se alinearon. Sus placas de bronce brillaban débilmente en la luz de la tarde. Agatha se había detenido en una puerta en particular, Juez H. Whitmore, donde un ligero borrador había revelado una entrada ligeramente de ajar. A través de la estrecha brecha, había vislumbrado una habitación llena de paredes de paneles oscuros,
bordeadas de libros legales, el fuego lanzando largas sombras sobre los estantes. En el escritorio, apenas visible debajo de una pila de papeles, estaba la carta con su sello distintivo. Los ojos afilados de Agatha habían notado la cresta de inmediato, su diseño sugiriendo una conexión con familias antiguas e influyentes, algo que insinuaba los lazos profundos con el poder. Mientras trataba de distinguir el contenido de la carta, la aparición repentina del empleado del juez, joven, ansioso y perpetuamente nervioso, la había interrumpido. El empleado, su rostro se enrojeció de incomodidad, había tratado de cerrar la puerta apresuradamente cuando la vio parada allí. Agatha, imperturbable, había mantenido su compostura, disculpándose por lo que parecía un error trivial. El empleado no estaba seguro de si ser severo o disculparse, había cedido, solo para que Agatha echara una mirada fugaz al escritorio, donde la carta había sido oculta apresuradamente. Había algo en el nerviosismo del empleado, que la sorprendió como extraño, casi como si supiera algo que no estaba dispuesto a compartir. Esa noche, mientras la oscuridad se asentaba sobre el pueblo, y las lámparas de la calle parpadeaban a la vida, Agatha se sentó junto al fuego. Sus agujas de punto no tocaban la lana, su mente repetía los eventos del día, el comportamiento nervioso del empleado, el sello inusual en la carta, y el comportamiento distante del juez ataron sus pensamientos. No fue suficiente para sacar una conclusión sólida, pero fue suficiente para plantar una semilla de duda en su mente. Ella consideró la distancia del juez en la corte, su negativa a encontrarse con la mirada de Clara Hastings y sus decisiones rápidas y casi robóticas. Todo parecía demasiado preciso, demasiado calculado. Sin embargo, esa carta sugería algo mucho más profundo, una conexión que no era solo procedimiento. Los dedos de Agatha rastrearon la punta de sus agujas de tejer, mientras pensaba en el papel del juez en todo este asunto. La historia debajo de su exterior controlado era una que descubriría, sin importar cuánto tiempo pasara. Con un suave suspiro, reanudó su trabajo, el tintineo tranquilo de las agujas, el único sonido en la habitación, sus pensamientos aún muy lejos, atrapados en la red de misterio que ahora la rodeaba. La oficina del empleado había sido su próxima parada, un espacio estrecho y con poca luz en el otro extremo del juzgado, donde los libros de contabilidad y los archivos atados alternaban como monumentos olvidados a la historia legal. La lámpara de escritorio individual arrojó una luz amarilla débil sobre el escritorio desordenado, iluminando transparentes de tinta y documentos bien desgastados. Agatha había entrado. Su presencia inmediatamente llamó la atención, su chaqueta a medida y su sombrero sensible le dieron un aire de autoridad tranquila. El joven empleado, con su expresión perpetuamente agotada, había levantado la vista de sus papeles, su nerviosismo palpable. ¿Puedo ayudarte, señora?, había preguntado, ajustando sus gafas con borde de alambre. Agatha, con una sonrisa educada, se inclinó ligeramente, su voz tranquila pero firme. Ciertamente espero que sí, dijo, sus ojos nunca dejaban los suyos. No tenía dudas ahora. Había algo mucho más profundo en juego aquí, y lo desenterraría, pieza por pieza. Cada pista, cada duda, era un rompecabezas que estaba decidida a resolver. Las piezas se unían, y Agatha Marple no era ajena al arte de conectarlas. Mientras Agatha continuaba su viaje a través de los vacíos pasillos del tribunal, su mente se extendía con los nuevos fragmentos de información que había reunido, cada uno de los cuales se asentaba en su lugar como una pieza de un intrincado rompecabezas. El empleado, aunque trató de mantener una fachada de compostura, había divulgado sin saberlo más de lo que pretendía. Sus movimientos nerviosos, su inquietud con la pluma de la fuente,
su mirada hacia la puerta, todo hablaba volúmenes. Casi había dejado escapar una verdad que apenas se disfrazaba en forma de chismes de oficina. La palabra soborno se había quedado en el aire como una espesa niebla, y los instintos de Agatha, agudos e inquebrantables, le dijeron que había mucho más en esta situación que los simples rumores. La mención de las luchas personales del juez Whitmore y las referencias veladas a la corrupción potencial habían sido demasiado reveladoras. Agatha, siempre compuesta, se detuvo por un momento justo afuera de la oficina del empleado. Sus dedos rozaban el marco de la puerta de madera, cuando sus pensamientos se volvieron más profundos en el misterio. No pudo evitar sonreír suavemente, aunque era el tipo de sonrisa que no tenía calidez. Era una sonrisa de satisfacción, sí, pero también de certeza. Apenas había arañado la superficie, y ya podía sentir los zarcillos de algo más oscuro, más complejo, retorciéndose debajo de los hechos. Ella sabía que había más, siempre lo había sido. Se volvió sobre su talón, su marcha intencionada, su mente aceleró con preguntas a las que necesitaba respuestas. El peso de la información que había reunido colgaba de ella, como una capa invisible, instándola a moverse rápidamente. Cada paso parecía hacer eco a través de los pasillos vacíos, recordándole que este caso, este rompecabezas, estaba lejos de ser simple. Mientras el sol se sumergía debajo del horizonte, lanzando el mundo en un crepúsculo fresco, Agatha se dirigió hacia la cafetería de Morton. Era un lugar sin pretensiones, escondido en una calle tranquila, pero esta noche, se sintió como el escenario perfecto para lo que estaba a punto de desarrollarse. En el interior, la tenue iluminación arrojó largas sombras sobre los clientes que se sentaban en una conversación tranquila. El tintineo de tazas de café, el zumbido bajo de la habitación, parecía sonidos lejanos cuando los ojos de Agatha se encontraron con el señor Bellamy, sentado junto a la ventana. Su marco delgado, encorvado sobre su brandy intacto, habló de un hombre con demasiadas cosas en su mente. Agatha se movió con una gracia tranquila, sus pasos medidos, cuando se acercó a él. Señor Bellamy, dijo, su voz tranquila, pero con una corriente subterránea de curiosidad, espero no mantenerlo demasiado tarde. Él se puso de pie con un ligero asentimiento, señalando la silla frente a él. En absoluto, la señora Marple. Le agradezco que se tome el tiempo de conocerme. Es un asunto difícil. Agatha se instaló en la silla, su mirada fijada en él, estudiándolo con una nitidez que parecía diseccionar cada movimiento, cada pequeño gesto. Ella sabía qué tipo de hombre era Bellamy, sin ascenso, impulsado pero cuidadoso en sus palabras. Ajustó sus gafas, un movimiento habitual que traicionó su agitación interna. No pudo evitar notar el golpe nervioso de sus dedos sobre la mesa, una señal sutil pero reveladora de que algo lo preocupaba profundamente. Suspiró, empujando las gafas por la nariz, antes de hablar en un tono bajo, casi amargo. Esa decisión, excluyendo el diario como evidencia, es completamente injustificable. ¿No crees? El diario contenía contradicciones directas a la línea de tiempo de la fiscalía, fondas, notas, incluso cartas, y sin embargo lo atacaron como inadmisible. No tiene sentido. Su voz se apretó de frustración mientras continuaba. Sus labios se enroscaban en una delgada línea. Y luego está el testigo, el señor Farrell. Solo, se fue. Demasiado conveniente. ¿No crees? Desapareció en el último momento, justo cuando su testimonio podría haber cambiado todo. Agatha escuchó atentamente, su expresión neutral, pero su mente se aceleró. Podía sentir la tensión subyacente en sus palabras, el rastro de miedo más leve mezclado con ira. Algo no se sumaba, y Bellamy lo sabía.
Sus ojos se lanzaron hacia la puerta, como si esperara que alguien entrara en cualquier momento, antes de que volviera su mirada hacia ella. Ahora había dudas en su voz, una suave renuencia a profundizar demasiado en aguas peligrosas. ¿Has encontrado alguna explicación para estos eventos? La voz de Agatha era suave, pero había una intensidad detrás de sus palabras, que dejaba en claro que no estaba pidiendo por curiosidad inactiva. Bellamy cambió en su asiento, su incomodidad crecía. He estado intentando, murmuró, su voz apenas por encima de un susurro, pero sus palabras se quedaron, dejando el silencio para asentarse entre ellas como una gruesa niebla. La mirada de Agatha nunca flaqueó de su rostro. Ella pudo verlo, el cambio sutil en su comportamiento, la forma en que estaba luchando por detener algo. Había más aquí, mucho más, de lo que estaba dejando salir. Pieradio provocó suavemente. Bellamy dudó nuevamente, sus dedos tocando contra la mesa una vez más, su mente claramente dividida entre lo que sabía y lo que se detenía a compartir por su propia seguridad. Hay cosas que he descubierto, dijo al fin, su voz apenas audible, cosas que sugieren que hay mucho más de lo que cualquiera se da cuenta. Pero si me equivoco, se rompió, mirando a su alrededor, como si las paredes mismas pudieran estar escuchando. Agatha se inclinó ligeramente, sus ojos se estrechaban. ¿Qué quieres decir?, preguntó, su voz ahora apenas por encima de un susurro. Y no sé en quién puedo confiar, se atribuyó, su rostro pálido. Tenga cuidado, señor Bellamy. Esto es más grande de lo que cualquiera de nosotros puede imaginar. Cuando se giró para irse, el peso del misterio presionando sobre ella como una nube de tormenta, no pudo sacudir la sensación de que estaba a punto de descubrir una verdad que sacudiría los cimientos de la caja. La palabra del juez fue definitiva, un decreto legal que parecía impenetrable, pero Agatha no era una persona que se dejara disuadir por la mera autoridad. ¿Qué puedo hacer?, pensó, su mente girando sin descanso. La decisión del juez está tomada, y sin pruebas innegables, acusarlo de influencia indebida sería más que especulaciones imprudentes. Sus manos, descansando ligeramente sobre la mesa, se apretaron a medida que la tensión dentro de ella se profundizaba. Pero cuando sus pensamientos se arremolinaron, Bellamy se inclinó hacia adelante, su voz cayó a un susurro conspirador. Hay algo. ¡Qué extraño!, dijo con los ojos corriendo para asegurarse de que nadie estuviera escuchando. Un viejo conocido del juez Harrow, un hombre de negocios, un financiero de empresas cuestionables, fue visto fuera del Palacio de Justicia justo antes de que comenzara el juicio. La frente de Agatha se frunció ligeramente, su interés despertó. Harrow, repitió, su nivel de voz, aunque el parpadeo de la curiosidad en sus ojos traicionó su interés. ¿Quién es exactamente él? Bellamy cambió incómodo, claramente inseguro cuánto revelar. No es el tipo de persona que esperarías encontrar cerca de un tribunal de justicia. Sus tratos, sombríos en el mejor de los casos. Sus palabras se midieron cuidadosamente. Pero Agatha podía sentir el peso de lo que estaba implicando. ¿Y qué hay de su participación con el juez?, preguntó, presionando por más. La voz de Bellamy cayó más bajo, casi inaudible. Es extraño, el momento. La presencia de Hardwicke en el Palacio de Justicia coincidió con las decisiones cada vez más extrañas del juez. Tan pronto como apareció, las cosas comenzaron a dar un giro. Agatha asintió, absorbiendo sus palabras. Las piezas caían lentamente en su lugar, pero ella necesitaba más. ¿Hablaste con él?, Tibos preguntó. Bellamy dudó. La mirada en sus ojos traicionó su frustración. Lo intenté, murmuró, pero él desapareció antes de que pudiera acercarme. Es como si no quisiera ser encontrado. El momento de todo, demasiado deliberado,
Agatha lo estudió por un largo momento antes de responder, su tono reflexivo. De hecho, el tiempo puede ser algo más curioso. Con eso, la conversación disminuyó, y cuando Bellamy se fue con un murmullo de disculpas, Agatha permaneció atrás. Sus dedos rastrearon distraídamente el borde de su taza de té, su mente funcionando furiosamente. Harrow, una figura esquiva, una potencial pista, pero no la respuesta. Al día siguiente, Agatha siguió la pista con una determinación tranquila. Algunas consultas bien ubicadas la llevaron a una oficina indescriptible en el distrito financiero, donde los registros de inversiones y acuerdos comerciales llenaron archivos cuidadosamente apilados. En la superficie, todo parecía legítimo, pero a medida que cavaba más profundo, surgieron susurros de tratos turbios y empresas fallidas, agregando una capa de intriga a la reputación ya cuestionable del empresario. Su búsqueda la llevó a un asociado de Harrow, un empleado que habló suavemente, y en términos velados, insinuando salidas bajo circunstancias menos que ideales. A pesar de los indicios de incorrección, Agatha no pudo encontrar ninguna conexión directa entre Harrow y el juicio. Sus tratos, aunque sombreados, parecían estar completamente separados de la conducta del juez. No había un vínculo concreto. Frustrada, Agatha reflexionó sobre sus hallazgos en la comodidad de su sala de estar más tarde esa noche. Al parecer, supo que, lo que no era más que una distracción, un arenque rojo destinado a llevarla por mal camino. La verdadera historia estaba en otro lugar, en las extrañas decisiones, la evidencia faltante y el testigo desaparecido. Harrow no era la clave. Los pensamientos de Agatha se volvieron hacia las otras piezas que había reunido, esos hilos evasivos que estaba segura, se unirían para revelar la verdad. Al día siguiente, se encontró en la biblioteca de la ciudad, un extenso laberinto de estantes de caoba y aires humanos. La luz de la tarde dorada se filtró a través de las ventanas arqueadas, iluminando las motas de polvo que bailaron en la quietud. Sentada en una larga mesa de roble, rodeada de libros de contabilidad amarillentos y periódicos frágiles, Agatha parecía cualquier otro investigador. Pero sus agudos ojos grises eran afilados, escaneando cada página con la precisión de un joyero que examina los diamantes. Hizo una pausa, sus dedos giraban delicadamente una página frágil mientras escaneaba las entradas. Su mirada se detuvo en un nombre familiar, Blackstone e Hijos. El nombre sonó una campana, aunque habían pasado años desde la última vez que lo encontró. La página siguiente confirmó su sospecha. El juez Whitmore, había estado involucrado una vez con la compañía, sirviendo en su junta antes de su catastrófica bancarrota en 1895. Los labios de Agatha se enroscaron ligeramente en una pequeña y tranquila victoria. Los lazos del juez con Blackstone e Hijos no fueron accidentes, pero la historia no terminó allí. Agatha rastreó las ondas del colapso de Blackstone, encontrando que su devastación financiera había arruinado a varias familias, particularmente los Lytton. El nombre le envió un escalofrío a través de ella. La fallecida señora Whitmore había sido una Lytton, y su familia había estado entre los que se arruinaron financieramente por la bancarrota. Cuando Agatha cavó más profundo, descubrió un detalle impactante. El suegro del juez había sido un compañero silencioso en Blackstone, vertiendo su fortuna en la condenada empresa. Estaba claro que el juez había estado involucrado en la ruina de la familia, ya sea directa o indirectamente. La realización golpeó a Agatha como un trueno. Este no fue solo un caso de mala conducta judicial, sino una red enredada de pérdida personal, traición familiar y sed de venganza. Agatha se recostó en su silla, con su mente acelerando. Las piezas estaban cayendo en su lugar. Las extrañas decisiones del juez,
sus vínculos con un escándalo financiero enterrado desde hace mucho tiempo, las familias en ruinas, todo estaba conectado, y cuanto más descubría, más oscuro crecía el misterio. Podía sentir la tormenta acercándose, la tormenta que revelaría la verdad escondida debajo de las capas de engaño. Agatha se recostó en su silla, sus dedos rastreaban ligeramente el borde de su taza de té ahora fría, mientras reflexionaba sobre la creciente pila de papeles frente a ella. Cada documento parecía agregar una nueva arruga al misterio, pero ninguno la acercó más a la verdad. Recurrió al artículo más reciente, una revisión financiera, que mencionó un nombre que esperaba nunca volver a ver: Blackstone. Pero esta vez, no era la misma piedra negra, se había transformado en una entidad nueva y moderna, una compañía tenedora detrás de un negocio de exportación en rápida expansión. La línea de tiempo era demasiado precisa para ser una mera coincidencia. La compañía había surgido recientemente, justo cuando el juicio de Clara Hastings comenzó a dominar los titulares. Había recibido una inversión sustancial, casi como si alguien hubiera sabido exactamente cuándo capitalizar el drama desarrollado del juicio. Agatha se inclinó hacia adelante, su curiosidad despertó. El antiguo nombre de Blackstone tenía una historia vinculada a la familia del juez Whitmore, una que había causado una ruina incalculable. Ahora, estaba de vuelta, pero bajo una apariencia diferente, floreciendo a la sombra del juicio que aparentemente había encendido su resurgimiento. El entrelazamiento del pasado y el presente ya no era algo que podía ignorar. Esta no fue una simple coincidencia, fue un renacimiento financiero, vinculado al destino de la familia Whitmore, y la condena de Clara Hastings. Había más en juego aquí que solo un juicio. Esta fue una manipulación de eventos, una profunda red de influencia. Agatha sintió que su pulso se aceleró cuando las piezas del rompecabezas comenzaron a alinearse lentamente. Sabía que estaba en algo significativo, aunque la imagen completa permaneció fuera de su alcance. El pasado nunca estuvo verdaderamente distante, y en este caso, arrojó una sombra siniestra que se extendió lejos en el presente. Su mente corrió a través de las posibilidades, preguntándose qué tan profunda fue esta madriguera del conejo. Mientras tanto, el Palacio de Justicia, un tiro de piedra, se mantuvo en marcado contraste con su tensión de montaje. La noche fue tranquila, salvo por la suave shuffle de empleados que trabajaban tarde en el ala administrativa. Sus figuras se doblaban bajo la tenue luz de las lámparas de gas. El ruido distante de los cascos de caballos en las calles adoquinadas apenas se registró cuando los pasos de Agatha resonaron en los pasillos. Ella había venido a conocer al señor Evelyn Montague, la tesorera del Fondo de Restauración del Palacio de Justicia. Montague, un hombre corpulento con una tez rojiza, la saludó cálidamente pero con un borde notable de distracción. Era un hombre que había visto muchas cosas en sus años de servicio, pero Agatha podía sentir que algo en su investigación estaba sorprendentemente cerca de casa. Mientras intercambiaban bromas, ella dirigió casualmente la conversación hacia la reciente donación anónima que había vertido fondos en el proyecto de restauración. La reacción de Montague fue rápida, un toque demasiado ansioso, un poco demasiado ensayado. Su voz era suave, pero sus ojos traicionaron un nerviosismo que no escapó de la atención de Agatha. Así, la donación comenzó, hinchando su pecho en un intento de proyectar confianza. Una bendición bastante extraordinaria para nuestros esfuerzos, pero el benefactor insistió en el anonimato estricto. No sé más que tú, soy temeroso. Agatha levantó una ceja, su tono ligero, pero su mirada aguda. He escuchado susurros, dijo, que tal vez el donante era el señor Able Harcourt, conocido por su filantropía, y creo, un conocido del juez
Whitmore. Seguramente, has escuchado los rumores. La mención del nombre de Harcourt causó un cambio notable en el comportamiento de Montague. Su calma habitual vaciló mientras se detuvo. Su mano instintivamente alcanzó su bolsillo de la cintura para recuperar un pañuelo, que se tocó a su ceja. Entiendo que Harcourt ha estado fuera del país durante algún tiempo. Creo que en América del Sur, dijo, tratando de controlar su nerviosismo. Agatha asintió pensativamente. Sus ojos nunca se apartaron de Montague. De hecho, escuché que estaba en Montevideo, pero alguien de sus medios ciertamente podría organizar una donación desde lejos. ¿No crees? Montague se movió en su silla, su mirada, parpadeando hacia los papeles dispersos en su escritorio, su compostura, se agrietó ligeramente. Sería un pensamiento agradable, dijo, con una risa forzada, pero Harcourt tiene una coartada sólida. Ha estado en Montevideo desde antes de que se hiciera la donación. Incluso recibí una carta de él la semana pasada, presumiendo sobre un gran proyecto que está financiando allí. Agatha permitió que una pequeña sonrisa de conocimiento se cruzara. ¡Qué interesante!, respondió suavemente. ¿Y la donación, sin acompañar a las notas o pistas? La mano de Montague hizo otro floreciente con el pañuelo. Su nerviosismo se volvió más pronunciado. Ninguna, dijo, casi demasiado rápido. No se hacen preguntas. Un regalo del cielo, de verdad. Hace mucho que dejé de tratar de adivinar quién está detrás de él. Agatha asintió, su voz agradable, pero las ruedas en su mente giraron más rápido que nunca. Tiecho, dijo, levantándose de su asiento. Montague la vio irse, todas las sonrisas nuevamente, pero Agatha podía sentir la delgada capa de política que cubría su incomodidad. A medida que se detuvo en el pasillo, no pudo sacudirse la sensación de que estaba siendo dirigida hacia otro callejón sin salida. No, esta era simplemente otra capa de engaño, una que necesitaría despejar con cuidado. Había seguido las pistas solo para encontrarse en el mismo lugar, pero ahora, con cada pregunta que hacía, las sombras se volvían más oscuras, y la verdad, aunque esquiva, parecía estar solo a su alcance. Mientras Agatha descendía la escalera, su mano enguantada descansaba ligeramente sobre la barandilla fría y pulida. Un destello de realización surgió de los bordes de su mente. Algo que Montague había dicho, tal vez sin darse cuenta de su significado. «Ios, tonteai letizroige a ti, se moligue a tios, se moligue a ti amoligue a tios». Y Manoligue fue intimidación externamente tranquila, pero internamente, sus pensamientos giraron rápidamente. Hizo una pausa. Sus ojos escanearon brevemente el oscuro pasillo delante de ella, y luego continuó con pasos deliberados. Cada uno la llevó más a una red de intriga, que se negó a aflojar su agarre. El Palacio de Justicia estaba lleno. Las altas ventanas lanzaban largas sombras, mientras se vertía la luz fría del día, iluminando los rostros ansiosos de los espectadores que llenaban cada banco. Sus susurros se elevaban en un zumbido colectivo de anticipación nerviosa. Una hilera de periodistas se sentó encorvado sobre sus blocs, colocados como buitres esperando que un bocado de verdad se derramara de los procedimientos. La tensión era palpable, un peso sofocante que presionaba en el aire. A las 2 de la tarde, precisamente, Agatha entró en la habitación, su presencia apenas más que una onda en el fuerte silencio que envolvió el espacio. Se movió con propósito, cada movimiento agudo y medido, como si su entrada hubiera sido meticulosamente ensayada. Ella tomó su lugar en la primera fila. Los ojos de la sala del tribunal giraban instintivamente hacia ella, atraídos por la tranquila fuerza de su comportamiento. Fue un momento raro cuando la presencia de Agatha era dominante y serena,
como si el mismo aire se doblara a su alrededor. La sesión judicial comenzó con la formalidad habitual. El juez ingresó en sus túnicas, su expresión severa, su postura una de autoridad inflexible. Encuestó la sala con el aire de alguien que hacía mucho tiempo se había convencido de su propia infalibilidad. Clara Hastings fue llevada a la mesa del acusado, su rostro pálido pero inquebrantable en su compostura. A su lado, su abogado defensor, el señor Bellamy, arrastró sus papeles con un aire de apenas disimulada ansiedad, su pánico apenas contenido. La mirada de Agatha fue estable mientras examinaba la escena, su pequeña figura, una isla de calma en medio de la creciente tormenta de tensión. Cuando llegó su momento, se puso de pie con una deliberación tranquila, el silencio engrosándose a su alrededor. Sus palabras, cuando llegaron, eran suaves pero inconfundiblemente claras. Su honor, comenzó, su voz que llevaba por la habitación. Me paro ante usted, no como abogado, sino como ciudadano que busca la verdad, buscando justicia. Mi único propósito aquí es arrojar luz sobre las conexiones que hasta ahora han permanecido ocultas. El peso de sus palabras se asentó sobre la habitación como una densa niebla, lo que provocó que cesara incluso el más ligero sonido de papeles. Abrió la carpeta delgada y encuadernada que sostenía en sus manos, su contenido aparentemente insignificante para el ojo inexperto. Pero mientras hablaba, la habitación parecía contener la respiración. Dentro de esta carpeta, continuó Agatha, su tono inquebrantable, se encuentran documentos que creo que revelan una conexión crucial para este caso, una conexión que hasta ahora ha sido ignorada. La expresión del juez se oscureció, sus labios presionando en una delgada línea mientras él nivelaba una mirada de acero. Señora Marple, intervino bruscamente su voz llena de autoridad. Este tribunal opera bajo reglas estrictas. Si tiene la intención de hacer acusaciones, debe presentarlas adecuadamente. Los ojos de Agatha nunca vacilaron. Solo le pido que me permita presentar los hechos, respondió sin problemas. Su comportamiento tranquilo es un marcado contraste con la tensión que ondulaba por la habitación. Después de una larga y pesada pausa, el juez finalmente asintió, lo que le permitió continuar. La atención de la sala del tribunal fue completamente capturada cuando Agatha abrió la carpeta y comenzó a revelar su contenido, cada página aparentemente más condenatoria que la anterior. Estos registros, comenzó, su voz inquebrantable, muestran que usted, su honor, una vez se desempeñó como director de Blackstone e Hijos, una compañía cuyo espectacular colapso en la década de 1890 dejó un rastro de ruina para muchas familias, la mayoría de las cuales era la familia de su difunta esposa. La habitación jadeó colectivamente, e incluso las características del juez se endurecieron, aunque permaneció en silencio. Lo que es más preocupante, continuó Agatha, su mirada inquebrantable, es que estos mismos registros revelan un benefactor anónimo que, poco después del colapso, comenzó a brindar un apoyo financiero sustancial a la familia de su esposa. Estos pagos, aunque inicialmente oscuros, siguen un patrón distinto, uno que parece deliberadamente oculto. Se detuvo por un momento, permitiendo que sus palabras se asentaran. La cara del juez se había agotado de color, sus manos agarrando el borde de su banco con tanta fuerza, que sus nudillos se blanquearon. La voz de Agatha, cuando se levantó nuevamente, llevaba una nota de precisión tranquila. Esto en sí mismo puede no ser condenatorio, su honor, dijo, pero una mirada más cercana a las transacciones recientes revela algo mucho más preocupante. Ella deslizó otro documento sobre la mesa, sus dedos cepillando ligeramente sobre él. El nombre Blackstone, pensado borrado de la historia, ha resurgido,
ahora relacionado con una compañía tenedora moderna, que se benefició directamente de la condena de Clara Hastings. Los fondos fluyeron a través de intermediarios, cuidadosamente ocultos, a aquellos con claros intereses financieros para garantizar su culpa. La audiencia reaccionó con un shock audible, murmurando, llenando el espacio como una tormenta creciente. La mirada de Agatha nunca dejó la cara del juez, sus ojos estables y fríos. No sugiero que usted, personalmente, haya orquestado esto, su honor, dijo, su voz inquebrantable, pero la evidencia sugiere claramente que sus acciones fueron influenciadas por aquellos con mucho más que ganar de lo que podría haber imaginado. La cara del juez se sonrojó como el carmesí, su voz se elevó de ira. Esto es absurdo, tronó. He actuado con imparcialidad en cada etapa. No tengo nada que ver con nada de esto. Agatha permaneció inquebrantable. Quizás usted creía que, su honor, dijo, su voz gentil pero cortante, por el sendero está claro. Los pagos estaban disfrazados, los nombres alterados, las cifras manipuladas, pero la conexión permanece. Aquellos que buscaron controlarlo, confiaron en su integridad, su sentido del deber, sabían que nunca las cuestionaría, y usaron esa confianza para manipular el curso de la justicia. El control del juez en su banco se apretó aún más, y por un momento, Agatha se preguntó si el peso de su culpa comenzaba a filtrarse a través de su fachada cuidadosamente elaborada. La sala del tribunal guardó silencio, esperando su respuesta. Sin embargo, Agatha sabía que en este momento, su trabajo estaba lejos de terminar. La verdad se estaba desarrollando, pero la sombra del poder todavía estaba muy viva. La sala del tribunal se había convertido en una olla a presión, cada respiración mantenida como si las paredes estuvieran esperando colapsar bajo el peso de la verdad. Agatha Marple se encontró ante el juez, su figura tan equilibrada e inquebrantable como una estatua, un fuerte contraste con la incertidumbre que nublaba la sala del tribunal. Sus manos enguantadas, descansando ligeramente en la carpeta que contenía la evidencia explosiva, parecía contener el destino del juicio en su delicado agarre. El juez, una figura que alguna vez parecía tan llena de autoridad, ahora parecía frágil. Sus dedos temblaban ligeramente mientras agarraba el mazo que una vez parecía ordenar el poder absoluto. La mirada tranquila de Agatha se extendió por la habitación, sus ojos nunca vacilaban mientras se preparaba para hablar, cada palabra calculada con precisión quirúrgica. Su honor, comenzó, su voz suave pero imbuida de una fuerza innegable. Entiendo que creía que estaba protegiendo un legado, la memoria de su esposa fallecida, pero lo que no pudo ver fue que en sus esfuerzos, sin saberlo, estaba sirviendo los intereses de aquellos que usarían su integridad para su propia ganancia. Las palabras colgaban en el aire, relajándose en su finalidad, mientras la cara del juez palidecía y su agarre en el mazo se apretaba. Agatha había golpeado un nervio, su mente se aceleró, pero su cuerpo ya no podía disfrazar las grietas que habían comenzado a formarse en su fachada previamente impenetrable. El peso de sus errores lo presionó con cada segundo que pasaba, y abrió la boca para hablar, pero las palabras atrapadas en su garganta, incapaces de escapar por completo, lo habían jugado, y la realización se asentó como hielo en su pecho. Agatha no se estremeció, su voz inquebrantable mientras continuaba, te llevaron por mal camino su honor. No fue lealtad o deber lo que te guió, sino manipulación, una serie de manos invisibles que tiraban de las cuerdas de cada una de tus decisiones. Sus palabras parecían resonar en el silencio cargado, y la habitación colectivamente contuvo la respiración. Por un momento, parecía que el tiempo se había detenido, esperando el próximo movimiento del juez. Se recostó en su silla, su rostro dibujado,
y sus ojos se centraron en un punto más allá del alcance de la habitación, como si buscara consuelo en algo muy lejano e inalcanzable. Su voz vaciló cuando volvió a hablar. Una mera sombra de la autoridad que una vez tenía. Pensé que estaba preservando su legado. Las palabras colgaban en el aire. Una confesión envuelta en la incertidumbre. La respuesta de Agatha fue gentil, casi comprensiva, mientras asintió lentamente, reconociendo la complejidad de la posición del juez. Sé que creías que, tu honor, pero en tu búsqueda del honor, perdiste de vista la verdad, y ahora, es la verdad la que llevará todo bien. La mano del juez tembló cuando dejó que el mazo se deslizara de su alcance. El sonido hueco de él golpeó el banco, reverberando a través de la habitación como un juicio final. La sala del tribunal contuvo su aliento colectivo. La tensión era palpable en el aire. Antes de que un peso nuevo e inesperado pareciera levantar, el colapso emocional del juez había dado paso a algo aún más crucial, la posibilidad de que finalmente surgiera la verdad. Clara Hastings, una mujer que en su momento fue condenada a un destino injusto, ahora se mantenía más erguida, sus hombros cuadrados con una nueva esperanza. La luz fría de la mañana se filtró a través de las ventanas, arrojando un suave brillo sobre su rostro, ahora marcado no por desesperación, sino por la tranquila resolución de alguien a quien se le había otorgado una segunda oportunidad. Agatha, siempre compuesta, se sentó junto a Clara, su mirada estable y enfocada, mientras los nuevos procedimientos se desarrollaban. El señor Bellamy, todavía incrédulo, arrastró sus papeles, incapaz de ocultar su sorpresa por el repentino cambio de fortuna. La atmósfera en la sala del tribunal era diferente ahora, cargada con algo mucho más poderoso que el peso de las acusaciones. Era el peso de la reivindicación. A medida que el martillo del juez volvió a resonar en la sala del tribunal, esta vez marcó la reapertura del caso de Clara. Una ola de anticipación se extendió por la habitación. La nueva evidencia, presentada cuidadosamente por Agatha, comenzó a desentrañar la intrincada red de manipulación que se había tejido en torno a la condena de Clara. Cada pieza de evidencia, cuidadosamente colocada como un rompecabezas, reveló la fea verdad detrás de la conspiración. Los hombres que habían orquestado la caída de Clara, aquellos que habían jugado con la corte y manipulado al juez, fueron finalmente expuestos a plena luz. Habían utilizado a Clara como peón en un esquema más grande, uno impulsado por la codicia y la ambición, no la malicia. Su objetivo había sido asegurar contratos del gobierno lucrativos para la compañía revivida de Blackstone, utilizando la condena de Clara para allanar el camino hacia una ganancia inesperada. Era una trama fría y calculada, y Clara no había sido más que daño colateral. El nuevo juez, un magistrado visitante conocido por su imparcialidad, escuchó atentamente mientras Agatha exponía los hechos condenatorios. La batalla legal, una vez vibrante, ahora se había reducido a una serie de movimientos calculados, ya que la verdad se estrellaba contra el velo del engaño. La defensa presentó una línea de tiempo convincente, conectando los puntos entre los intereses industriales y la manipulación del tribunal. Cuando las piezas finales encajaron, el juez tomó su decisión. A la luz de la abrumadora evidencia, afirmó con firmeza, se anuló la condena de Clara Hastings. La sala estalló en susurros, jadeos de incredulidad y esperanza tentativa. Los ojos de Clara se cerraron por un momento, su aliento tembloroso como si lo hubiera estado sosteniendo por una eternidad. Cuando los abrió, su mirada buscó a Agatha, quien asintió con aprobación. Su comportamiento sereno era un marcado contraste con el torbellino de emociones que los rodeaba. Clara finalmente se permitió una pequeña y victoriosa sonrisa. El alivio la inundó como una marea de limpieza.
Pero la historia no terminó allí. La investigación de Agatha había descubierto algo aún más siniestro que una mera convicción injusta. Bajo la superficie del juicio de Clara yacía una conspiración que abarcaba décadas, involucrando a hombres poderosos que habían usado su influencia para manipular el tejido mismo de la justicia. Estos hombres, los industriales, habían orquestado cuidadosamente la caída de Clara, plantando evidencia falsa, coaccionando testigos y empujando al juez hacia decisiones que atendieron sus intereses financieros. Habían usado todos los trucos del libro para asegurar sus ganancias a expensas de la vida de una mujer inocente. Cuando se enfrentó a este conocimiento, el juez Whitmore, una vez un hombre de condena inquebrantable, se encontró destrozado. El peso de sus decisiones, guiado por su creencia en preservar el legado de su difunta esposa, lo había llevado por un oscuro camino de manipulación. Su renuncia fue tranquila, pero sus acciones posteriores hablaron volúmenes. Proporcionó un testimonio crítico, utilizando su conocimiento para exponer a quienes lo habían usado para su ganancia. Su presencia, antes formidable en la sala del tribunal, había cambiado, cumpliendo un nuevo propósito: asegurarse de que aquellos que habían orquestado la conspiración fueran responsables. A través de la implacable búsqueda de la verdad de Agatha, un nuevo capítulo en la saga de la justicia comenzó a desarrollarse, uno en el que los poderosos ya no eran inmunes a las consecuencias de sus acciones. La sala del tribunal, una vez una arena para una justicia inflexible, ahora se sentía como un campo de batalla, pesado con los fantasmas de secretos que habían sido enterrados demasiado tiempo. Agatha Marple, equilibrada e inquebrantable, se paró a la tenue luz del corredor afuera, sus manos enguantadas sosteniendo una pila de documentos meticulosamente organizados. El caso había girado. Las ruedas de la verdad desplegaron lentamente las capas de engaño. Clara Hastings caminó libre ese día, pero no sin dejar atrás un rastro de preguntas y sombras. Cuando Clara entró en la luz del día, sus ojos se encontraron con los de Agatha, gratitud e incredulidad, mezclándose en su expresión. «¿Me creyeron?», dijo Clara, su voz una mezcla de asombro y emoción cruda. La sonrisa de Agatha, débil pero estable, no vaciló. «A veces, la verdad, solo necesita un poco de luz», respondió ella, su voz llena de una certeza tranquila, que solo aquellos que habían presenciado las profundidades más oscuras del engaño podían entender. Mientras el sol se sumergió debajo del horizonte, lanzando una bruma dorada sobre el salón con paneles de roble donde se sentaba Agatha, el reloj marcó los momentos que pasaban. El señor Bellamy, el abogado defensor cuya personalidad en la corte se había disuelto en el hombre tranquilo sentado frente a ella, parecía como si hubiera envejecido 10 años en el lapso de este juicio. Sus gafas pince-nez, olvidadas por la noche, yacían a su lado, mientras sus dedos golpeaban nerviosamente contra su rodilla. «Entiendo sus reservas, la señora Marple», comenzó Bellamy, su voz tranquila pero cargada de una corriente subterránea persuasiva, «pero considere la alternativa». Sí, el juez Whitmore cometió graves errores, problemas que nos han costado caro, pero no nacieron de malicia. La malicia no fue. La mirada constante de Agatha nunca vaciló, sus manos se doblaron cuidadosamente en su regazo, y su silencio invitó a él a continuar. «Podríamos arruinarlo, exponerlo por los errores que ha cometido», dijo Bellamy, su voz volviéndose más sincera, «y tal vez enviaría un mensaje a otros que piensan que están por encima de la ley. Pero, ¿a qué costo? Whitmore aún tiene las claves para desmantelar a los verdaderos villanos». La mente de Agatha trabajó a través del laberinto de elecciones establecidas ante ella. Ella había visto la verdad en los ojos de Whitmore, la conmoción, la culpa,
el desmoronamiento de un hombre que había estado tan seguro de su justicia. Su remordimiento era genuino, pero podría deshacer el daño hecho. «Estás pidiendo perdón, señor Bellamy», dijo Agatha. Su tono medido pero contemplativo. «Pero es suficiente. Se supone que la ley es una herramienta aguda, atravesando la intención de dar justicia. Pero tienes razón. Las personas son desordenadas, llevan cargas, vacilan, y son esos vacilantes los que los hacen humanos». Esa noche, Agatha se sentó sola en su sala de estar. El clic rítmico de sus agujas de tejer, sirviendo como un contrapunto sutil para el giro de los pensamientos que corrían por su mente. Los pensamientos de Agatha volvieron al corazón del asunto. La justicia no se trataba solo de castigar al culpable. Si el juez Whitmore está dispuesto a testificar y ayudarnos a exponer a aquellos que realmente orquestaron toda esta conspiración, entonces no veo ninguna razón para dejarlo a un lado. La verdadera justicia, después de todo, debe dejar espacio para la redención. El alivio de Bellamy era palpable, una gran exhalación de aliento, que no se había dado cuenta de que había estado sosteniendo. «Este es el mejor curso para todos nosotros». Agatha ajustó sus guantes, de pie con una gracia tranquila, sus ojos fijos en él por última vez. «Él tiene una forma de guiarnos, incluso cuando no sabemos que lo estamos siguiendo». Con eso, se dio vuelta y se fue, sus zapatos resonando firmemente contra el piso de mármol mientras salía del salón. En su escritorio, reflexionó sobre su papel en la conspiración. Sus ojos se oscurecieron con la carga de sus decisiones pasadas. No eran malas intenciones, sino una creencia profunda y equivocada en la justicia de su causa. Ahora, tenía la oportunidad de hacerlo bien. Los días siguientes trajeron un renovado sentido de propósito a la sala del tribunal. Las piezas de la conspiración comenzaron a encajar, cada nueva revelación desarrollándose como un rompecabezas oscuro y retorcido. Los verdaderos villanos, los hombres detrás del esquema para beneficiarse de la convicción de Clara, fueron expuestos uno por uno, sus motivos quedando al descubierto. Los industriales, impulsados por la codicia, habían manipulado el sistema, plantando evidencia falsa, coaccionando testigos y aprovechando la vulnerabilidad del juez Whitmore para asegurar sus intereses financieros. Era un plan frío y calculado, y Clara no había sido más que un peón en su juego. Agatha, siempre la autora intelectual, había desentrañado su esquema con precisión, cambiando el rumbo del juicio a favor de Clara. A medida que se bajó el mazo, no fue solo el final de un caso, fue el final de una era en la que los poderosos podían dictar el destino de los inocentes sin consecuencias. La sala del tribunal, una vez llena de susurros tensos, ahora parecía casi serena cuando el mazo final cayó. Sin embargo, debajo de la calma, allí permaneció un peso tácito, las acciones, decisiones, y un pasado que había sido irrevocablemente alterado. El juez Whitmore, un hombre que una vez había gobernado con una autoridad incuestionable, ahora se sentó detrás de su escritorio con una pesadez en los ojos, sus manos dobladas ante él como si se preparara para la carga de lo que se había revelado. Su voz, aunque estable, llevaba un borde de resolución inconfundible, mientras hablaba con sus asesores. «A partir de este día», declaró, sus palabras atravesando el silencio, «ningún caso se examinará sin una revisión exhaustiva. Cada veredicto, cada acción tomada, debe ser examinada. La verdad nos guía, incluso si nos lleva a lugares incómodos». El aire en la sala cambió cuando su equipo asintió de acuerdo, pasando las páginas frenéticamente. El hombre que alguna vez fue imponente ahora era una figura de introspección, ansioso por reconstruir, no solo su reputación, sino también la integridad del sistema de justicia en sí mismo. Se comprometió a rectificarlo,
sin importar el costo. Con una nueva perspectiva, Bellamy, su expresión tan tranquila como siempre, se apoyó contra el marco de la puerta, su maletín descansando debajo de un brazo. Este es solo el comienzo, dijo en voz baja, su voz impregnada con el peso de las promesas tácitas. Las entrevistas vendrán, pero con cada una, tomarás el control de tu historia. Es el primer paso para limpiar tu nombre ante los ojos del mundo. Clara se volvió hacia él, sus ojos verdes brillando con un renovado sentido de propósito. La verdad hará bien las cosas, respondió ella, su voz estable. Si contar mi historia ayuda a alguien más a evitar el infierno por el que he pasado, entonces vale la pena. Bellamy sonrió ligeramente antes de girarse y marcharse. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Clara caminó hacia la ventana, observando la animada calle abajo. Los niños jugaban, las parejas paseaban de la mano, y el mundo parecía seguir adelante, indiferente a sus luchas. Sin embargo, para Clara, se sintió como si todo hubiera cambiado. El peso que había llevado durante tanto tiempo se había levantado, y una nueva vida, llena de posibilidades, había comenzado. En el Palacio de Justicia, Agatha Marpel terminó de reunir sus pertenencias, sus movimientos deliberados, casi meditativos. Cada artículo, la bolsa, Chialadorita Marés, y mi caser su ventabuno, Segino Quitoz que la había guiado durante todo el caso. Los pisos de mármol bajo sus pies resonaban con las reverberaciones de la verdad que se había revelado. Mientras se dirigía hacia la entrada principal, el suave sonido de sus pasos era lo único que rompía el silencio. Hizo una pausa en el umbral, su mirada vagando hacia la plaza. Las imponentes columnas del juzgado se alzaban detrás de ella, pero ya no se sentían tan frías, tan distantes. El peso del caso había cambiado, dejando atrás una sensación de triunfo tranquilo. Se había servido justicia, sí, pero algo más profundo había sido restaurado el balance. Agatha ajustó su sombrero, su rostro tranquilo e ilegible, y entró en la brillante luz del sol. El aire fresco la saludó con una claridad aguda. Comenzó su descenso por los escalones de piedra. El clic rítmico de sus agujas de tejer un suave acompañamiento de sus pasos. Se movió lentamente, tomándose su tiempo, su expresión pensativa pero serena. Los misterios del mundo, las redes enredadas de la corrupción y el engaño, se habían desentrañado de una manera que pocos podrían haber imaginado. Sin embargo, cuando se alejó del Palacio de Justicia, no había necesidad de mirar hacia atrás. Este capítulo había terminado, y el siguiente esperaba, lleno de nuevos desafíos, nuevas historias por descubrir, y nuevas verdades por revelar. Al final, no se trataba solo de encontrar al culpable. Se trataba de garantizar que el equilibrio entre lo correcto y lo incorrecto pudiera ser restaurado, pieza por pieza delicadamente. El sol estaba cálido en su rostro, el aire crujiente y estimulante. Mientras caminaba hacia lo desconocido, Agatha sintió una sensación de satisfacción tranquila. El camino por delante era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, sabía que estaba en el camino correcto. Se había servido justicia, y una fuerza de redención tranquila y poderosa había comenzado su lenta y segura marcha.